Campos. El quinto punto del orden del día está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera de ellas es la número 39, subsiguiente a la interpelación número 78, instando a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en materia de reforma y modernización de la Administración Pública, formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha formulado una enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. El proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor González Frutos, para su defensa tiene un tiempo de 10 minutos. Gracias. En primer lugar, aunque se marchan, darle el saludo a la plataforma de interinos, porque vamos a hablar de empleo público, y hacer una reflexión. Me da pena que no esté aquí la presidenta o la consejera de Hacienda y Administración Pública, pero ¿no han hecho ustedes una reflexión? ¿No han hecho ustedes una reflexión de lo que ha pasado ahora aquí? ¿Han hecho una reflexión de lo que ha pasado aquí? ¿Y que les lleva pasando en todos los decretos leyes? Les ha pasado en todos los decretos leyes, que han intentado utilizar un señuelo para que las cuestiones se apoyen. Hicieron la ayuda a los cereceros en el primer decreto ley, utilizaron a los enfermos de ELA en el segundo y ahora utilizan a los empleados públicos en el tercero. Y en los tres han hecho lo mismo, no hablar con nadie. En los tres han hecho lo mismo, no hablar con nadie. Es más, si hubiesen hablado con cada uno de los grupos, hubiésemos llegado a acuerdos. Señor González Fruto. ¿Va a tener usted su turno? Señor González Fruto, tiene su tiempo pausado. Señor Rodríguez Campos, ha tenido su tiempo en una iniciativa anterior y, por lo tanto, respetemos a los diferentes interlocutores. Con silencio, puede usted continuar, señor González Fruto. Ahora, nos vamos a encontrar en materia de función pública, dense cuenta que nos vamos a encontrar en materia de función pública en una carrera, hoy, en el registro, a ver quién registra antes una modificación de la Ley de Función Pública para permitir que esos señores tengan un año más. Una carrera. Y ahora le pregunta al Gobierno qué va a hacer cuando presentemos la propuesta de ley. ¿Las van a vetar como hacen todas? ¿Las van a vetar para que ustedes tengan la exclusiva de la defensa de los empleados y empleadas públicos? Les pregunto, porque aquí estamos a día de hoy en un debate producto de la negativa de su Gobierno a hablar y arreglar los problemas. Es decir, ¿podíamos o no podíamos llegar a acuerdos en materia, por ejemplo, de función pública? No sé cuál va a ser el resultado de esta moción, que voy a pasar a explicar, porque además es consecuencia de la interpelación en la que la consejera, ahora no presente, me dijo: ¿vamos a apoyar la reforma de la función pública para que los interinos puedan estar un año más? Le dije, sin ningún problema, pero no me la meta en un decreto de liberalización del suelo. Le pregunto yo al Gobierno a día de hoy, y va a tener la oportunidad el señor Rodríguez Campos, si es el que me va a responder: ¿están dispuestos a que hagamos para no hacer la carrera infantil, de que nos reunamos todos los grupos parlamentarios después de la sesión para presentar todos los grupos parlamentarios, por lectura única, mañana mismo, todos los grupos parlamentarios, o quieren la exclusiva de la defensa de los empleados públicos? ¿O tenemos que tener una carrera a ver quién lo registra antes? Le pregunto. No sé cuál va a ser el resultado de esta moción. Esta moción es una moción muy blanca, muy inocente, ingenua. Yo hay veces que, les digo, yo intento en la medida de lo posible tener ingenuidad, en el sentido de decir, voy a hacer una propuesta en el que no tiene doble vara de medir, no tiene doble intención, y ver cuál es el resultado. El planteamiento que le hacemos nosotros a la Junta de Extremadura y el planteamiento que le hacemos a esta Cámara para aprobar esta moción es: tengamos, y además no nos hemos puesto ni a los grupos parlamentarios, porque si no nos dicen, bueno, nos metemos en la acción de Gobierno. Tengamos una agenda compartida de reforma y modernización de la Administración Pública, que se negocia en la Mesa General de Negociación y se comparte, y además nos permite a la oposición saber cuál es el horizonte de reformas de la Administración Pública que quiere hacer este Gobierno, una agenda compartida, temporalizada,
de cuáles son los retos que tiene a día de hoy la Administración pública y cuáles son las reformas que se deben asumir, porque a día de hoy, y lo hemos dicho más de una vez, y lo repito, porque además tuve la constatación con motivo de la interpelación, se sacan pechos de medidas aisladas, pero no se tiene una visión global de cuáles son los problemas que tiene la Administración, cuáles son las soluciones y un calendario, es decir, empiezo por A, la acabo por B, C, porque además así se demuestra cuáles son las prioridades y hacia dónde vamos. Yo he dicho, mi grupo parlamentario ha dicho, y lo repito, que la Administración pública tiene riesgo evidente de colapso. Y cuando tiene riesgo evidente de colapso, no estamos hablando de que colapsen los empleados y empleadas públicas, colapsa la capacidad de los servicios públicos de solucionar las demandas ciudadanas. Eso es un problema grave y un problema al que más le tiene que preocupar es al que gobierna, no la oposición. La oposición puede estar, en cierta manera, feliz porque en este caso el Gobierno fracase. Pero a nosotros nos preocupa el riesgo de colapso por la incapacidad de asumir determinadas reformas para poder responder a las necesidades. Y hemos planteado que las necesidades en materia de administración pública y modernización de la administración pública tienen que ver fundamentalmente con tres elementos. Tienen que ver con una reforma profunda de cómo estamos proveyéndonos de recursos humanos, tienen que ver con los procedimientos administrativos y tiene que ver con la relación entre la Administración y los administrados y administradas, que es lo que hemos dado en concluir, que es la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Y a día de hoy no tenemos un plan, tenemos, que todos lo conocemos, dos planes, es decir, dos documentos de propuesta. Un documento que hizo la consultora, que estaba en el año 2000, a principios de 2023, y tenemos un segundo documento que hemos tenido hace relativamente poco, de una propuesta de expertos para la reforma de la función pública. Son propuestas externas. Todavía no sabemos qué parte de esas dos propuestas hace suya la Administración, qué parte negocia y qué calendarización hace. Nosotros lo que le decimos, desde principios del 2023 tenemos claro cuáles son los problemas, tenemos un diagnóstico de cuáles son los problemas y hay que tomar medidas. Y no tenemos claro hacia dónde quiere ir este Gobierno. Idea suelta. Hemos enunciado brevemente, de manera telegráfica, luego cuando les escuche tendré oportunidad de responderles, retos que tenemos. Reto en recursos humanos, temporalidad. No hemos solucionado el problema de la temporalidad en el sector público con la Ley 2021. Tenemos unos sistemas de provisión que se nos están haciendo bola. Tenemos un tapón ahí. Tenemos un problema de provisión, tenemos un problema de envejecimiento y no captación del talento joven. El envejecimiento de las plantillas es un problema que no se soluciona, como se plantea, simplemente prolongando la edad de jubilación. Es decir, que tengamos, por ejemplo, plantillas de auxiliares de enfermería que se vayan acercando a una media de 60 años es un problema evidente. Parece que solo nos situamos en el alto funcionario que no tiene un esfuerzo físico encima. Eso yo creo que es un tema a valorar. Y tenemos un problema con el tema de la promoción que tiene muchos problemas, ¿no? La promoción vertical, la promoción horizontal, que la promoción horizontal prácticamente sean unos trienios, que no haya entornos laborales motivadores, que no se provea de una manera transparente los distintos puestos de trabajo, que no tengamos un sistema de provisión de puestos de estructura. Una cuestión que no tengo oportunidad de hablar, que es todo el tema de la externalización, que además yo tuve oportunidad ayer de un debate con el director general de la Función Pública. En materia de procedimientos, cualquier empresa mediana nos da lecciones de agilidad y de digitalización en la Administración. Es decir, cualquiera ve el portal de la Administración y digitalización y nos da lecciones y nos avergüenza a la Administración. Y además tenemos un problema de que cuando hablamos de procedimientos, y hoy hemos estado hablando ahora de procedimientos, en este caso de procedimientos urbanísticos, parece que pensamos única y exclusivamente en las empresas y los ciudadanos. Es decir, la simplificación administrativa para los ciudadanos, ¿cuándo? Las ayudas al alquiler, ¿cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? ¿Por qué? ¿Es única y exclusivamente problema de recursos humanos o un problema de que a determinados ayudas, fundamentalmente ayudas sociales, no les hemos puesto el interés en la simplificación administrativa porque queremos unas horcas caudinas
para ese tipo de sectores, para desincentivar que se pidan. Son una reflexión. La simplificación administrativa parece que aquí hay que ser business friendly con las empresas y la ciudadanía. Y acabo, porque voy mal de tiempo, con la cuestión de la relación de administración y administrado. Y además, la señora Guardiola hoy, con ocasión de la pregunta de la portavoz de mi grupo, hablaba de que estamos limpios de Coldo, Cerdán, bla, 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 bla. ¿Qué herramientas hemos desarrollado? Es decir, ¿nos hemos leído bien la Ley de Transparencia y Buen Gobierno o la Ley de Contratación Socialmente Responsable y la hemos desarrollado para decir que tenemos mecanismos? ¿Qué desarrollo real? Es decir, porque yo me da la sensación de que aquí la gente firma, aprobamos una ley y nos olvidamos. ¿Qué mecanismos reales de rendición de cuentas, de transparencia y de control se han desarrollado para decir que estamos limpios de casos de corrupción? Tenemos herramientas independientes. Lo digo porque nos podemos dar golpes de pecho porque hoy no tenemos nada y mañana nos diremos, no, hay que hacer algo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que hay que hacer más de lo que se hace, porque esto tiene que ver con un problema estructural y sistémico que tendré tiempo de extenderme. Finalizo con la reflexión que siempre hago, es decir, la Administración se ahoga, y ustedes que están dentro de la Administración gestionándola se tienen que dar cuenta. Hay dos maneras a una Administración que se ahoga y que no sabe nadar, asfixiarla. Una es meterle la cabeza y otra es dejarla que se ahogue. La diferencia es la alevosía, pero el resultado es el mismo. Ha finalizado Nada más y gracias. Intervención. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor García García por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, señorías. Gracias, señora vicepresidenta. Señor González Fruto, pues vamos a estar de acuerdo usted y yo. En líneas generales, nosotros hemos encontrado en esta propuesta muy buenas intenciones. Marca el camino hacia una administración pública moderna, transparente, eficaz y centrada en la ciudadanía. Se nos habla de evaluación por resultados y eso nos parece estupendo. Es decir, también hablaba de evaluación el Partido Popular al inicio de la legislatura y brilla por su ausencia. Pero nos parece bien, También nos parece bien cuando hablan ustedes de digitalización inteligente, de participación de la ciudadanía real y de una burocracia profesional, ética y formada. Nosotros añadiríamos también y la mínima burocracia necesaria para el buen desarrollo de los procedimientos administrativos, pero se entiende que todos pensamos igual. No obstante, tenemos que enmendar esta iniciativa para quedar cosas obvias pero claras. ¿Y por qué digo que son obvias? Porque es el cumplimiento de la ley. Simplemente donde dice medidas para la mejora, modernización y agilización de los sistemas de selección de personal al servicio de las administraciones públicas, debería decir medidas de mejora, modernización de los sistemas de selección deberán garantizar la objetividad, imparcialidad y transparencia del proceso, manteniendo como base la oposición basada en conocimientos técnicos, reforzando la evaluación del mérito y capacidad y evitando criterios discrecionales o valorativos de competencia subjetiva que puedan abrir la puerta del clientelismo o al amiguismo. Lo queremos poner en papel, aunque es obvio que es el cumplimiento de la ley, pero con la izquierda hay que tener, señor González Fruto, esa precaución. Por tanto, espero que nos apruebe esta enmienda porque no es más que lo que pedimos es que se cumpla la ley, ni más ni menos. Es también, como usted dice, una propuesta blanca, es una enmienda blanca. Dicho esto, señor González Fruto, y usted tiene razón, la gran paradoja de esta propuesta es a quién va dirigida. Esa es la paradoja de esta propuesta. A la señora consejera de Hacienda y Administración Pública, ausente. La señora Manzano, cuya gestión durante los 2 años que lleva en el cargo obstaculiza la Administración Pública. Yo no sé cómo le piden a ustedes que la modernice, que sea capaz de modernizarle. Es como pedirle peras al olmo, señor González Fruto. Y fíjense,
Y fíjense, porque me quiero centrar en un proceso que es mucho menos complicado que modernizar la Administración en su conjunto, con todo lo que eso conlleva, y es el proceso de estabilización de los funcionarios, dependiente de la señora Manzanos. Cierto, no he dicho ninguna barbaridad, ¿verdad? Que por ley tenía que estar acabado el 31 de diciembre del 2024. Por ley, ¿verdad? De su plena responsabilidad. Vale, no se ha acabado a 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Por incapacidad, ¿no? Digo yo, porque tampoco es que se le haya puesto muchas pegas. Por falta de negociación con los sindicatos, porque se embrolló todo, ¿cierto? Pero la responsable, ¿quién es? Yo creo que tiene una titular. Vale, pero 6 meses después se ha llevado a cabo ese proceso de estabilización. Presto, los señores del PP dirán, bueno, más o menos, ¿qué más da 6 meses más que 6 meses menos? Pues sí da lo mismo, sí da lo mismo. Y da lo mismo porque hubo funcionarios que se presentaron a ese proceso de estabilización en tiempo y forma cumpliendo todos los requisitos legales. Todos. Y ellos pensaban que por ley debería de acabar el 31 de diciembre de 2024. Y el 31 de diciembre de 2024 no tenían 65 años. No tenían 65 años. Pero como se ha resuelto el 1 de junio, hay más de 1, más de 2 y más de 10 funcionarios, servidores públicos con un montón de años en la Administración pública que han estabilizado y lo han echado a la calle, porque en el primer semestre del 2025 tenían 65 años y se van a la calle sin compensación, al paro, con 65 años, cumpliendo con todos los requisitos legales. ¿Por qué? Por la ineptitud de la señora Manzano. Y ustedes le piden a la titular de la Consejería de Administración Pública que lleve a cabo el proceso de modernización de la Administración Pública de Extremadura. Yo creo que es un poco atrevido, ojalá. Pero yo desde aquí, desde mi grupo parlamentario, animaría a esos funcionarios que le han tirado a la basura sus ilusiones de ser funcionarios de carrera después de un montón de años de trabajo y de servicio a la ciudadanía, que vayan a los tribunales y reclamen sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, si acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Sí, se acepta. Sí, se acepta. Pues si no ha quedado claro que me he ahogado un poco yo al hablar. Es decir, que el texto continúa con la enmienda presentada por dicho grupo. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Vergeles Blanca. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, la Administración pública, señor González Fruto, es más que la función pública. Solo en la última parte de su moción pone algunas cuestiones relativas a la mejora de la Administración pública. También es verdad que, dado el interés que ha suscitado esto en el Gobierno de la Junta de Extremadura, su moción, que gracias al señor Martín Castizo y la recién incorporada señora Morán, el resto de los miembros del Consejo de Gobierno no están aquí. Eso es lo que ocurre en Extremadura, señor González Fruto. Lo que ocurre en Extremadura es que llevamos 2 años perdidos. Esa es la realidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Llevamos 2 años perdidos de derechos y llevamos 2 años perdidos de servir al interés público. Y la prueba la han tenido ustedes, como usted decía, cuando hemos debatido la anterior iniciativa, la convalidación del decreto ley. Por cierto, le tomo el guante de esa unidad para presentar y resolver el problema que tienen en este momento los funcionarios interinos, en aquellos que están trabajando
en programas temporales. Lo que no nos parece de recibo es que el Gobierno de la señora Guardiola utilice a los empleados públicos y a las empleadas públicas como rehenes para que apoyemos una reforma urbanística que, como ha dicho el portavoz de mi grupo parlamentario, no obedece a ningún criterio más que a convertir todo en vivienda con un claro deseo de especulación. Tras la interpelación que ustedes hicieron, señor González Frutos, presentan esta moción. Nosotros se la vamos a apoyar. Se la vamos a apoyar también con la enmienda que le ha realizado el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, porque estamos de acuerdo en que así se haga. Ahora, le quiero bajar el suflé, señor González Frutos, y le quiero bajar el suflé porque he hecho una interpelación, una moción subsiguiente a la interpelación, una propuesta de impulso, una propuesta de resolución que fue aprobada y fue una resolución del último debate de orientación de la política general, y no han hecho nada desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, ni por la Administración pública ni por la función pública. Absolutamente nada. Del plan de ordenación ya hablaríamos. Y si usted se fija en el periódico de hoy, a la Junta de Extremadura se le ha ido la mano. Si usted se fija en el periódico de hoy, aunque yo había pospuesto ayer, por cuestiones de agenda, la pregunta de cuándo iban a incorporar las plazas de la oferta pública de empleo de los años siguientes a la oferta de empleo público del año 2021, me la contestan hoy en el periódico. Es curioso lo de la Junta de Extremadura, ¿eh? Es curioso lo de la señora Guardiola. Es curioso la inacción y el postureo de este Gobierno que no se merecen ni los extremeños ni las extremeñas. La política, señorías, como les decía, va también de cumplir expectativas. Y yo quiero saludar hoy al colectivo 3+1 de funcionarios interinos y decirles que siempre he sido muy claro en lo que se decía en toda mi trayectoria política, y se lo voy a decir claramente. Si ellos pueden conseguir una mejora del empleo público, va a ser porque el resto de los grupos de la oposición luchemos por ello y por ella, pero en ningún caso por lo que haga el Gobierno de la señora Guardiola. Han tenido durante demasiado tiempo a 47.000 personas aspirantes al proceso de estabilización sin cumplirlo. Tienen ahora a 33.000 personas, a más de 33.000 personas pendientes también de unas oposiciones. Han dado una patada al balón para adelante con la modificación de la Ley de Función Pública. Y hoy, que parece que toca hablar de transparencia, recuerdo que en el primer pleno de esta legislatura, la señora Guardiola trajo una propuesta de ley para tramitarla con carácter urgente y que los altos cargos que iban a nombrarse no compareciesen ante la Comisión de Administración Pública. Esa es la transparencia del Gobierno de la señora Guardiola. Luego vienen casos deleznables como Señor lo que ha Vergeles, ocurrido. finalizando. Termino, gracias, presidenta. Como los que han ocurrido con determinados nombramientos. Por tanto, señor González Frutos, apoyaremos su propuesta y nos tiene para trabajar por esos señores que están ahí y que necesitan un año más de interinos como funcionarios. Muchas gracias. Gracias, señor Vergeles. Turno del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra el señor Rodríguez Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días de nuevo, señorías. Mire, les aseguro que mi intervención era absolutamente contraria y distinta a la que voy a hacer. Completamente distinta. Señor González Frutos, mire, usted debería de atender a sus compañeros cuando intervienen en la tribuna, porque de esa manera usted sería consecuente con la realidad y no diría cosas que no se corresponden con ella.
¿Usted no se ha enterado cuando su compañero, el señor Macías, ha dicho que todos los grupos parlamentarios, menos los que no han querido ir, han sido llamados a la consejería para debatir sobre el contenido del decreto ley? Pues entonces, si lo sabe, ¿por qué se sube aquí y dice lo contrario, señor González Frutos? No mientan ustedes, hombre, no mientan ustedes, que queda muy mal. Y decía usted que su iniciativa es una iniciativa blanca. No, no es una iniciativa blanca, señor González Frutos, es una iniciativa trampa. Y una iniciativa trampa que yo voy a intentar demostrar las trampitas que esta iniciativa tiene. Pero no puedo dejar de pasar la ocasión de decirle alguna cosa a mi querido amigo el señor Vergeles. Señor Vergeles, usted no se puede subir aquí y dirigirse al colectivo de 3+1 y decirle que usted, que ha sido 8 años consejero de la Junta de Extremadura, 8 años consejero de la Junta de Extremadura y que ha tenido la oportunidad de modificar la Ley de la Función Pública de Extremadura en el artículo que este Gobierno sí ha venido hoy aquí a hacerlo. Usted no puede. Usted no tiene legitimidad moral para hacerlo, señor Vergeles. Cualquiera de su grupo tampoco, pero usted menos. Pero si ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero ¿cómo se atreve a subirse aquí, ponerse delante de ese colectivo al que este Gobierno ha sido sensible a sus demandas y ha incorporado en un decreto ley que debería de haberse aprobado por unanimidad en este pleno de la Asamblea de Extremadura, pero por culpa de su sectarismo no lo hemos hecho? ¿Cómo se atreve a decirles que está muy bien lo que demandan? Oiga, que eso no es nuevo, que esto se podía haber hecho desde el año 2015 en el que ustedes entraron a gobernar, pero hay que tener poca vergüenza para dirigirse a un colectivo y decirles que ustedes son la solución al problema que no han sido capaces de solucionar. Hombre, un poco, de verdad, un poco de pudor. Y yo también le quería haber dicho hoy algo al señor Gallardo, que no está, pero bueno, cuéntenselo ustedes. Oiga, ¿qué tal se llevan con el ministro de Función Pública? Se lo digo porque es que estamos en el mes de julio y todavía no se ha acordado la subida salarial. Si ustedes se llevan bien con ellos, y ya que estamos hablando de materia de función y de empleados públicos, oiga, pues a lo mejor como ustedes se llevan bien o no, ya no sabemos si están de aquí, están de allí, son de los que están haciendo como bruto, esperando el momento justo para el apuñalamiento, pero mientras eso se produce, oiga, si siguen ustedes teniendo conversaciones, díganle que los empleados públicos extremeños que ya han obtenido... Guardamos silencio. Que ya han obtenido la subida salarial del 2020 gracias al Gobierno de la Junta de Extremadura actual, está esperando que el Gobierno socialista de España le haga la subida. Y de esa manera también poder pagarles el 0,5 que tienen pendientes, que este Gobierno tiene presupuestado para, en el momento en el que se pueda, entregarlo a los empleados públicos y seguir trabajando por los empleados públicos como se ha hecho desde el principio de la legislatura. Y le decía, señor González Frutos, que esta es una iniciativa trampa, porque usted ha hecho algo que, hombre, muy bonito no es. Es puro oportunismo político. Usted ha aprovechado la comparecencia del director general de Función Pública en la Comisión de Administración Pública y la intervención de la consejera de Hacienda y de Administración Pública en el pleno pasado en su interpelación para coger todo lo que el Gobierno tiene pensado ejecutar en la segunda parte de la legislatura y decirle que lo hagan en un plazo de 6 meses. Hombre, no tenga usted prisa, porque el plazo que tiene este Gobierno para ejecutar su programa en materia de función pública es el final de la legislatura. Y no tenga usted ninguna duda que eso se va a hacer. Se va a aprobar la Ley de Cuerpos y Escalas, porque ya está el borrador de la Ley de Cuerpos y Escalas. Se va a aprobar el decreto de provisión, ese que usted está demandando y que ya se dispone de un borrador. Se va a aprobar el decreto de incorporación, un decreto que data del año 1995, señor Vergeles, del 95, que no está mal. Igual que el de provisión, que es del 96, que tampoco está mal. Pues este Gobierno lo va a conseguir. Igual que va a seguir modernizando el empleo público. Y que venga también el Partido Socialista, que no ha cumplido un plazo en su vida, a decir que se tienen que acortar los plazos en el acceso a la función pública. También hay que tener mucho cuajo. Así que, señor González Frutos, estése usted tranquilo, que en el tiempo que nos queda, que son los 2 años de legislatura, toda la materia que usted expresa en esta propuesta se van a llevar a cabo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Cierra el autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor González Frutos, por tiempo de 5 minutos. Gracias. A ver, por parte, que no genere ningún escándalo que le apoyemos una enmienda a Vox. Vox lo que viene a decir es que... ¿Puedo seguir? Lo que viene a decir es que los procesos sean basados en mérito, capacidad y que no se promueva el amiguismo, y estaremos todo el mundo de acuerdo con eso. Es decir, no ha dicho nada que... Es más, le digo, tendríamos tiempo de hablar mucho de amiguismo, corrupción y demás, que daría casi para una cuestión monográfica, porque ya lo ha comentado mi compañera Irene de Miguel, mucho tiene que ver la corrupción con una cuestión sistémica de la cual hay que poner medidas. Hay que poner medidas en la provisión de puestos de trabajo y en la contratación pública, que tiene que ver con una concepción patrimonialista del poder decimonónica que nadie en la democracia ha cambiado, porque es funcional a un ejercicio del poder, en cierta manera, caciquil, en el que queremos súbditos en vez de ciudadanos. Y eso daría mucho para hablar. No me quiero centrar en esto, pero cuando hablamos de que en los sistemas de provisión de puestos de trabajo en la administración pública y donde no es la administración pública, porque donde más corrupción hay en la provisión de puestos de trabajo, muchas veces no es en la administración pública dependiente directamente, por ejemplo, de la administración autonómica, sino en la administración paralela, las empresas públicas e incluso en las empresas adjudicatarias de servicios públicos, porque ahí se nota menos. Señor Vergele, no soy un ingenuo. Usted decía, no tenga esperanza. Ya. Es decir, llevo ya 2 años aquí, tengo una edad. Sé cuál va a ser el resultado práctico de las mociones. Pues una acumulación reiterativa de mandatos al Gobierno actual de que haga cosas que hará si le parece. Ya lo sé. Y además sé, porque usted lo comentaba, que la reforma de la administración pública no es solo la reforma de la función pública. Creo que he planteado los 3 elementos centrales, ¿no? Los elementos centrales son la reforma de todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, que es un elemento central, que además me lo reprochaba la consejera, que no hablara de los empleados y empleadas públicas, pues yo creo que es un elemento central, pero también de todo lo que tiene que ver con los procedimientos administrativos y todo lo que tiene que ver con la relación administración-administrado. Y nos hemos encontrado de nuevo con lo que dice siempre el Partido Popular cuando le proponemos algo. No me molestes. No me molestes. Es decir, la función, según ustedes, de la oposición es decirle, ole, porque todo lo que sea proposiciones ñoñas, proposiciones más o menos duras son, no me moleste. Viene a decir, con distintos matices. Inoportuna, usted ahora ha dicho que es una trampa. No es una trampa. Es decir, ustedes tienen desde que tomaron posesión una propuesta de reforma. ¿Y qué han hecho? Pedir otro para ganar tiempo. 2 años. Y lo decía el señor García. ¿No han constatado ya cuando han iniciado el proceso de estabilización que no han sido capaces de resolverlo en plazo, precisamente por el problema que tiene la administración pública para resolver los problemas que tiene? Es decir, que además ahora vamos a encontrarnos 6 meses después, que ya le dije que incumplió su... Es decir, van a estar, está el diario de sesiones, van a estar el 31 de diciembre de 2024. ¿Y han estado el 31 de diciembre de 2024? No han estado. Y usted lo ha dicho, ¿Y por qué han estado el 1 de junio de 2025? Pues por los problemas que yo le estoy diciendo. Y usted tiene una propuesta de reforma de la función pública que podía calendarizar y no lo tiene. Y usted ahora lo que nos hace, lo que nos hacen son promesas. Siguen haciéndonos promesas. Nosotros lo que le pedimos es calendarice las reformas normativas, apruebe un plan, negócielo y preséntelo para que los demás podamos pedirle cuenta. Eso es lo que le estamos pidiendo. Y eso lo llaman 2 años después, que se lo presentamos 2 años después, eso lo llaman trampa. De verdad, reflexionen. Yo simplemente, no está aquí la presidenta de la Junta. La presidenta de la Junta se llevó prácticamente en su campaña electoral pidiendo pactos. Cuando no era nadie,
y quería hacerse que le hiciéramos casito en la opinión pública, estaba todo el día pidiendo pactos. El Gobierno anterior intentó ignorarla como una estrategia comunicativa. Mal hecho por parte del Gobierno anterior. La estrategia del Partido Popular en la oposición se basaba en pedir pactos. Y llega el Gobierno y la coherencia de lo que prometía antes es que cada vez que se hace una pequeña propuesta es no me molestes. Esa es la coherencia entre lo que se promete cuando se está en la oposición y la coherencia cuando se ejerce. Háganselo ver, porque es además un problema suyo de coherencia entre promesas y realidades. Gracias, señor González. Pasamos a la segunda moción. Es la número 40, subsiguiente a la interpelación número